Estamos avanzando ahora en diagrama, ya va a ser muy difícil que lleguemos. Porque estamos, como le digo, cortos de tiempo, que tenemos 3 semanas y nosotros tenemos que hacer un módulo completo. Y la parte más larga es la parte de especificación, secuencia y clase. Ok. Lo que ya llevaron esta materia, por ejemplo, el compañero conoce bien que es bastante largo la parte de especificación. Por eso le pedí que 3 nomás. Bueno, habíamos trabajado con lo que es el modelo de negocio. Habíamos tomado como ejemplo el módulo de servicio. Para yo poder diseñar los casos de uso, esos casos de uso tienen que salir del alcance técnico. Pero para hacer un alcance nosotros primeramente teníamos el alcance de la lista de requerimientos. Pero esa lista de requerimientos sale de un cuadro de requerimientos que se obtuvo de la extracción de eventos y esa extracción de eventos vino del relevamiento. Muy bien, estamos completos ahí. Supongamos que, voy a poner todo para que no resalte negrita. El o la recepcionista registra recepción de equipos. Vamos a suponer que es una empresa que se dedica al servicio de preparación de equipos informáticos. Este es un evento que yo tuve. Registrar recepción. Tengo que armar mi cuadro de requerimiento. El cuadro de requerimiento está compuesto por 4 columnas, que esas columnas son evento, requerimiento, estímulos y respuestas. Entonces aquí le vamos a poner evento, requerimiento, estímulo y respuesta. Yo no cambié el servicio. Eso que ya hicimos. Pero eso más preguntaba si. ¿Cuál? El de extracción de eventos. Sí, pero voy a hablar para explicar nomás. No estoy cambiando nada. Vamos a hacer un servicio para explicar para que se entienda bien nomás. Bueno, entonces, en base a esta lista de requerimientos que voy armando, mi primer evento que yo obtuve es la recepción, o sea, el proceso de recepcionar equipos. Entonces, tal cual, mi evento iba en la primera columna de eventos. En el cuadro de requerimiento era lo que estoy precisando. En este caso necesito registrar recepción. Entonces va a ser registrar recepción. El estímulo, como habíamos visto ya, es una solicitud de registro de recepción y como respuesta obtenemos una recepción registrada. Ahí obtuve mi primer cuadro de requerimiento que sale ya del evento. Y en base a este cuadro de requerimiento se va armando la lista de requerimientos, que al fin y al cabo se convierte en mi alcance técnico, en donde dicha lista para el módulo de gestionar servicio ya tengo mi primera lista de requerimientos que salía de la columna 2 que se llama justamente requerimiento. Registrar recepción. Una vez que obtenga esta lista de requerimientos, ya puedo ir armando mi caso de uso.
como va a ser un caso de uso para el módulo de servicio, tengo que posicionarme en este paquete. ¿En dónde? Aquí, en el Model Explorer, gestionar servicio, caso de uso de servicio, que no tenemos nada todavía. Entonces, mi actor ya obtengo de aquí. En este caso tengo encargado, técnico y gerente. Vamos a suponer entonces que en vez de recepcionista, este puede ser el encargado. Y mismo aquí. El encargado, por dar un ejemplo. Y después los demás procesos que voy representando, uno de estos actores se supone que va a ser. Entonces, en mi caso de uso van a participar esos tres actores que ya tengo ya. Gerente, encargado y el técnico. Vamos a poner un poquito más chico. Y aquí ya armamos el caso de uso de gestionar servicios. Para relacionar un actor con caso de uso utilizamos la relación llamada asociación, porque hay una sociedad entre el actor y el caso de uso principal que está refiriéndose al módulo que se va a desarrollar. En base al alcance, sí, en base al alcance que vamos definiendo, la parte de extracción de eventos, cuadro de requerimientos, ustedes van a ir realizando todo, pero a medida que voy haciendo, seguro va a salir un registro de recepción, registrar diagnóstico, registrar o generar presupuesto, generar contrato dependiendo del caso, generar orden de servicio, registrar servicio realizado, registrar insumos utilizados y registrar reclamo. Todo esto tuvo que haber salido de mi extracción de venta y cuadro de requerimiento. No voy a hacer por cuestión de tiempo para ir adelantando, lo voy a ir explicando, ¿verdad? Bueno, mi primer proceso es registrar la recepción. Aquí yo vi que el encargado de servicio registra, o el encargado de soporte es el encargado de registrar la recepción, por dar un ejemplo. Entonces por eso aparece encargado de soporte. Mi primer caso de uso va a ser registrar recepción de esta manera. Cuando voy a relacionar dos casos de uso entre sí, se utiliza la relación o include o extend, que le había mostrado en el libro que estamos, que me supongo que leyeron y ya saben qué caso se utiliza include, extend, ¿verdad? ¿En qué caso se utiliza include? Cuando se debe ejecutar el proceso sí o sí. O sea, incluir cada vez que haya un servicio, ese proceso tiene que estar incluido, no se puede obviar. ¿Y el STEM? Cuando se puede obviar un paso. Exactamente, puede darse o no, o puede ejecutarse o no ese proceso en cada servicio.
Entonces esto tiene que salir también del reglamento. En alguna parte yo tuve que haber preguntado si cada vez que va a haber un registro de un servicio o un proceso de un servicio, se debe registrar sí o sí la recepción de equipo o no. Normalmente sí, ¿verdad? Porque tengo que documentarme yo. Entonces sería include. ¿Por qué tengo que documentarme? En la recepción yo tengo que poder registrar el equipo que llegó, cómo llegó el equipo, con qué accesorio llegó el equipo, independientemente de que sea servicio de reparación de equipo informático, y peor todavía si es servicio, alguno tiene por ejemplo taller mecánico, taller de moto, eso es peor todavía, porque tengo que registrar cómo llegó para inclusive hacerle firmar en un documento para evitar reclamos posteriores. Hay casos, profe, que puede ser solamente hoy incluye. Sí, se puede dar, dependiendo del proceso, dependiendo del tipo de proceso. Un reclamo, por ejemplo, no puede ser un incluso, porque no todo el tiempo va a haber reclamo. ¿Entiendes? Pero por eso varía mucho dependiendo del caso. Entonces ya maneja esa parte. Vamos a ser más rápido acá. A registrar diagnóstico, includo este. ¿Por qué includo? Sí. ¿Cuál es el problema? Exactamente. Porque que el cliente me diga, ¿sabes? Mi máquina tiene este problema. Para nosotros es un motivo. Eso. Una vez que diagnosticamos, vamos a ver realmente cuál es el problema. Después, ¿qué proceso teníamos? Presupuesto. Generar presupuesto. Y aquí ya depende mucho del caso, de la política de la empresa. Hay ocasiones que capaz genere el presupuesto y hay ocasiones que no. Vamos a suponer que un cliente, yo quiero que me repare esto, no me importa cuánto sale. Y ahí ya por política de la empresa es si de igual manera va a generar presupuesto o tiene la posibilidad de directamente generar, no vaya la orden de trabajo sin necesidad de un presupuesto. Si es el caso, va a ser externo. Si no, sería un incluso. Luego de mi presupuesto aparece lo que sería generar contrato. Y esto sí ya depende mucho del caso. Un contrato yo no le puedo generar a cualquiera. Por ejemplo, si hago un servicio, vamos a suponer que una empresa que se dedica a la informática, por ahí puede ser una instalación o de un cableado estructurado o cosas así, podría generar un contrato, ¿no? Para voy a trabajar en una empresa grande o voy a hacer mantenimiento de X cantidad de equipo cada cierto tiempo de una empresa, entonces genero el contrato. Caso contrario, no. Entonces podría ser, este sí podría ser un extend también. A ver. Luego, pasados estos procesos, se puede ya generar la orden o generar orden de servicio. Siempre con el verbo o registrar o generar, dependiendo del caso. Generar orden de servicio es incluso, ¿verdad? O extend. Ese sería una vez que se haya aprobado. Sí, o el presupuesto o el contrato. Se genera una orden de servicio. ¿Qué es una orden de servicio? Que se tiene que hacer ya está todo que se tiene que hacer. Ordenar el trabajo a un equipo de trabajo o a una persona específica que haga. En tu caso sería tu asignación. ¿Entiendes? Para el trabajo. Asignar el trabajo. Esa es una orden de servicio. ¿Cómo? El técnico está. Sí. Exactamente. Técnico o equipo de trabajo, dependiendo del caso, porque algunos manejan por equipo de trabajo. Y luego registrar servicio. Algo muy importante que ya había explicado. Una cosa es
el alcance. Otra cosa es el caso de uso. ¿A qué me refiero? El alcance me dice lo que el sistema debe cumplir, lo que va a cumplir el sistema. El caso de uso me dice la forma que yo voy a hacer que se cumpla eso. ¿A qué quiero llegar? A que en el caso de uso yo le puedo decir registrar servicio e insumos utilizados. Puedo hacer el uno nomás. Yo puedo registrar mi servicio y mi insumo utilizado en una sola interfaz gráfica, sin necesidad de hacer dos formularios o dos interfaces gráficas. Puedo hacer en uno nomás. En un lado va a tener los detalles de los servicios y abajo todos los insumos que utilicé. Entonces acá ya representamos la forma, la tabla. Y va a ser incluso porque tengo que registrar el servicio que realicé. ¿Por qué tengo que registrar el servicio que realicé? Porque este servicio que registro, X cliente se le hizo tal servicio, me va a servir para yo poder facturar, porque aquí se va a registrar lo que ya se realizó, porque se tiene que hacer en base a la orden de servicio. Una vez que la orden de servicio está terminada, yo puedo registrar esto se le hizo al cliente. Entonces, cuando tenga el módulo de facturación, yo voy a llamar directamente ese cliente y traer todos los servicios que se le realizó a ese cliente. Y ahí ya voy a tener, y el monto obviamente voy a traer de acuerdo a lo que le presupueste. ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda? Porque ahí solamente se hace todo eso como vos decís. En el caso de que para registrar el sitio necesita modificar, eliminar o cosas así. Vos no podés modificar un movimiento. Los referenciales no es lo que se modifica, sino yo no voy a tener datos históricos de mi movimiento. ¿Qué pasó? Si yo modifico, ¿qué pasó con ese registro? ¿Por qué se modificó? O si yo elimino, no voy a tener ningún dato. ¿Quién eliminó? ¿Por qué? Los movimientos no se eliminan porque si vamos a hablar de orden de servicio, es un documento legal. Es una boleta legal. Y yo no puedo eliminar una boleta legal. Se anula. Así como la factura. Inclusive el presupuesto ahora ya está siendo legal. Y el presupuesto es un documento legal también. Yo tengo que poder tener un histórico, por ejemplo, de todas las órdenes anuladas, todas las órdenes pendientes, todas las órdenes ya facturadas o todos los servicios ya facturados, traer todos los servicios que le registré a tal cliente o todos los servicios que se anuló de tal cliente. Esos son datos referenciales. Esos son datos acá no, porque acá estamos gestionando el servicio. Solamente el servicio. Para eso yo tengo mi alcance. Y en esto me baso. Este es mi proceso principal. Los demás son datos de referencia que yo necesito para hacer esto. Después vamos a hacer los casos de uso referenciales y voy a mostrar cómo se sacan los casos de uso referenciales. ¿Estamos? Pero los movimientos son los principales. Eso es lo que vamos a entrar ahora. Bueno, para ir cerrando, faltaba a mí registrar reclamos, ¿verdad? Y algo muy importante, ya que el compañero está mencionando, fíjense el verbo registrar o generar, pero no solamente voy a registrar, este me tiene que permitir anular también. Si tengo en web, normalmente tenemos también modificar siempre y cuando esté en estado pendiente. Una vez confirmado ya no se puede, ¿verdad? Entonces va a tener también evento aparte de registrar, modificar o anular o confirmar, pero siempre va por la descripción lógica. O sea, lo primero que sucede es un registro y se representa por eso. Ahora, este sería
el caso de uso. Por cada caso de uso que yo diseñe, va a tener una especificación, un diagrama de secuencia, o sea, un diagrama de clase y sus diagramas de secuencia, porque el diagrama de secuencia se hace por eventos, o sea, un diagrama de secuencia para agregar y un diagrama de secuencia para anular. Ahora, otro punto muy importante. Los casos de uso definían la funcionalidad que va a tener el sistema. ¿Cuál es la funcionalidad que va a tener el sistema? Mi gestión de compra me va a permitir hacer una recepción, un diagnóstico, un presupuesto, un contrato, una orden de servicio, registrar los servicios realizados y registrar reclamos. Esa es la funcionalidad que va a tener. ¿Cómo va a funcionar cada uno? Eso se hace ya en un documento que se llama especificación de casos de uso, que normalmente mañana vamos a hacer. Lo más lógico sería hacer mañana, por el tiempo. ¿Alguna duda hasta ahí? Esto ya tiene que replicar directamente ya en tu proyecto. No hay por qué estar esperando. El caso de uso es rápido, se realiza normalmente en 20 minutos y ya va a terminar. Ahora, lo que tienen que cuidar siempre es el balance. Aquí no puede existir actores que no haya definido en el modelo de negocio ni que tenga relación con el módulo. Estoy representando este módulo gestionar de compra. Está técnico, encargado y gerente. Entonces acá tiene que estar técnico, encargado y gerente. Y de la misma forma, aquí tiene que aparecer administración de eventos, encargado y técnico que hace algo del proceso y el gerente también. ¿Estamos? Bien. Pasado a esto, tenemos que representar los casos de uso de los referenciales. Ahora, como yo tengo mi paquete, en mantenimiento y seguridad habíamos dicho que iba a estar toda la parte de seguridad y toda la parte de referenciales. Entonces me posiciono sobre ese paquete, mantenimiento y seguridad, clic derecho, ADD diagrama y OK diagrama, o sea, diagrama de caso de uso. Caso de uso referenciales. Y aquí en el caso de uso de referenciales puedo tener 1000 referenciales. Porque los referenciales son muchos dependiendo de lo que voy a usar. Por dar un ejemplo, si voy a representar un usuario, persona, rol, ciudad, cargo, funcionario, usuario, ya mencioné, sucursales, y después estoy hablando de la persona del usuario, no. Después puedo tener los equipos, marca, modelo, etcétera, etcétera. Entonces son muchos y se vuelve muy ilegible cuando es demasiado los casos de uso. Entonces conviene agrupar. Entonces normalmente hacemos una agrupación. En la parte de casos de uso referenciales, en mi modelo de negocio, más bien, solamente está relacionado con el administrador. Es por eso que aquí está el administrador y aquí le podemos llamar directamente mantener referenciales. Sí. ¿Por qué mantener referenciales y no gestionar? Oye, él no hace nada de lo que hace no gestiona ni usa. ¿Quién no manda la página? Exactamente. Te había explicado la parte de mantenimiento. Un mantenimiento se hace cada cierto tiempo y los datos referenciales no todo el tiempo se va a registrar, sino cada vez que haga falta se va a mantener, agregar o actualizar. De ahí viene el verbo mantener y todos los referenciales se antepone siempre el verbo mantener y no es una gestión.
Perfecto, no hay movimiento adentro como dijo el compañero. Ahora vamos a clasificar. Mantener referenciales servicio, podemos ponerle uno y otro le podemos poner mantener referenciales varios. Para categorizar nomás que no sea muy largo. Esto es una clasificación nada más. Por eso relaciono solamente de tipo asociación. ¿Para qué? Para que cuando haga el otro caso de uso, le diga caso de uso referencial servicio. Agrego mi administrador y directamente traigo nomás ya este referencial. Y aquí sí va a ir todos los referenciales correspondientes al área de servicio. ¿Se fijan? Una subdivisión y después aparece en el siguiente ya directamente esto, para que se entienda ya que es una subdivisión. Y aquí puedo ir sacando mis referenciales. Pero ¿cómo se sacan los referenciales? Y voy a mostrar en un cálculo auxiliar. Es un cálculo auxiliar, esto no va en el proyecto. Voy a representar nomás cómo podemos idearnos para sacar los referenciales. Punto 1. Punto número 2. ¿Los referenciales pueden faltar? Sí, los referenciales pueden faltar. No hay ningún informático o un analista en el mundo que te diga no, todos los referenciales, ninguno se me escapó. Puede darte el caso, pero a veces, inclusive al momento de programar, te das cuenta que suele faltar referenciales. Si faltan referenciales, no hay problema, se le agrega. Los movimientos son los que no tienen que faltar, porque esa es la gestión de la empresa. Bueno, vamos a partir por el primer proceso. Registrar recepción. Entonces le vamos a poner acá recepción. Este es el proceso que voy a realizar. Para hacer una recepción, ¿qué necesito? ¿Qué datos lleva una recepción? ¿Dónde está su relevamiento? Ejemplo que consiguieron la empresa. El dato de la empresa o la persona. CI o documento de la empresa o de la persona. CI es un atributo. Persona, en este caso cliente. Cliente, muy bien. Cliente es un referencial porque ahí va a estar todo, la cédula, nombre, apellido. Tiene que diferenciar atributos y referenciales. Ustedes ya está en tercer año, ya hicieron ya el LP2 ayer. Y ahí hicieron la parte referencial y la parte de movimiento ya pusieron. Cliente. Un cliente pertenece a una persona. Una persona puede estar dentro de una ciudad. Eso es otra referencia. Ya tenemos ya cliente, persona y ciudad. ¿Por qué separo el cliente de la persona? Porque tengo que poder, por normalización, la segunda forma normal me dice que no debo tener entidades similares. Entonces, entidades que tengan datos iguales. Entonces, categorizo todos los datos básicos de persona y eso relaciono con mi cliente. Ok. Aparte del cliente, ¿qué necesito? Usuario. Equipo. Empecemos por ahí. Usuario. Tengo que saber quién va a cargar o quién está registrando. Entonces, usuario. Un usuario tiene un rol. El usuario pertenece a una persona. O más bien, el usuario pertenece a un funcionario. Un funcionario tiene un cargo. Y dicho funcionario pertenece a una persona. Cargo y rol son diferentes. ¿Qué es cargo? El rol. Excelente, así mismo. Luego, alguien dijo equipo.
Equipo. Un equipo puede tener una marca, puede tener un modelo. Serie puedo registrar dentro del modelo, ¿no? Porque es muy tedioso tener serie como referencial. Y serie o especificación puede estar en el modelo. Porque ahora últimamente vienen todo por serie. Sí, viene por serie, pero mantener una serie va a ser mucho más complicado porque va a ser lleno de números nada más y para identificar va a ser muy difícil. ¿Se entiende? Porque vamos a suponer que estoy cargando el modelo y tengo que elegir una serie y cuando diga serie todos los números no me voy a traer. Entonces conviene al registrar el modelo que la serie o las características o las especificaciones sea parte del modelo ya. ¿Se entiende? Le va a resultar mucho más fácil. Bueno, aparte de eso, impuestos no, porque impuestos nosotros vamos a hacer servicios, no vamos a manejar artículos. Vamos a suponer ahí ya tengo ya varios referenciales. Aparte de esto tengo sucursal, ¿verdad? Y ahí te fijas, ya tengo ya varios registros, o sea, varios referenciales. Fácilmente tengo 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 referenciales. Y ahí tengo que poder clasificar cuáles de los referenciales va a ir en la parte de servicio y en la parte de cargo. Y solamente recepción lo estábamos viendo. Después tenemos que ver diagnóstico. Solamente si hay otro referencial diferente a lo que ya detecté. Porque normalmente los mismos datos se utilizan también en diagnóstico. Voy a utilizar cliente capaz no es, el cliente sí va a tener el equipo, etcétera, etcétera. Pero el problema es un atributo, una descripción del diagnóstico. Ese no es un referencial. Ahí lo que tiene que ahí lo que tiene que separar los referenciales. El motivo por ahí puedo tener como un referencial. Puedo tener un listado de los motivos de la recepción, sí, por el motivo por el cual traigo. Eso podría estar como un referencial. Pero la descripción del problema pues es ya parte del diagnóstico. Entonces así van sacando. Entonces yo... ¿A qué tipo de diagnóstico al que te referís? Un diagnóstico X, como un referencial, ¿no? Pero el diagnóstico tiene que ser general. El diagnóstico yo le diagnostiqué a este equipo tal. No, tipo del problema, tipo del problema. Sí, el tipo del problema, sí. Sí. Y ahí lo que varía mucho de la empresa, ya cada uno cómo trabaja. Eso es lo interesante de informática, y cuando se analiza realmente sucede lo que está sucediendo acá. El compañero tiene una idea, el compañero tiene una idea porque así trabaja la empresa y algunos por la experiencia mismo ya van aplicando acá. Entonces, aquí en servicio ya podemos ir armando, por ejemplo, mantener equipo, mantener marca, que puede ser también que no puse, ¿verdad? Mantener modelo, mantener tipo motivo, ¿verdad? Por dar un ejemplo, este puede ir en la parte de mantener referencial de servicio. Ojo, no solamente este, pero un ejemplo nomás. Pues vamos a ir buscando, ustedes van a ir buscando más qué referenciales puede ir. Y puedo crearle o debo crearle otro diagrama de caso de uso
en donde diga caso de uso referencial varios. Y allá directamente arrastro mi referencial varios, arrastro mi administrador y ahí le pongo todos los demás casos de uso, por ejemplo, mantener usuario, mantener rol, mantener funcionario, mantener cargo, mantener persona, mantener ciudad, muy bien, mantener cliente, mantener sucursal, y así voy agregando. Ahí ya voy ordenando de acuerdo a como ustedes prefieran. Se puede ordenar tranquilamente al gusto ya de cada uno. Y le agrego asociación y incluye, 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 y hasta ahora nadie me preguntó por qué todo incluye. Sí, va por ahí, porque en algún momento sí o sí todo voy a tener que cargar. Son datos referenciales, pues, y tiene que existir en algún momento sí o sí voy a tener que cargar. No voy a poder obviar, porque si no está esos datos al momento de cargar los referenciales se refiere a eso, no al momento de hacer la gestión. ¿Está bien? Y ahí tenemos ya los casos de uso para los referenciales. ¿Alguna duda hasta ahí? Se hace todo. Los referenciales se hace todo. Cuando entremos en especificación de secuencia y clase, se va a hacer solamente uno, o sea, 3 de referencial y lo demás del movimiento. Pero primero vamos a hacer todo movimiento y si sobra tiempo referencial, porque es lo más importante. ¿Dudas hasta ahí? Clarísimo. Muy bien. Como tenemos ya mantenimiento y seguridad y gestionar servicio, tenemos la parte de gestionar informe. Y la parte de gestionar informe también va a ir dentro del paquete de informe. ADD diagrama y OK diagrama o diagrama de caso de uso. Caso de uso informe. Manejan lo que es informe, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Cómo hacen su informe? Por sucursal, por fecha, por cliente. Muy bien. Por filtro, esos son los informes. ¿Hacen su informe por proceso o solamente tienen una interfaz general? ¿Cómo hacen su informe? Y aquí voy a pausar un ratito. Bueno, si es así, como mencionó el compañero, vamos a poder gestionar nuestro informe mucho más sencillo, porque no voy a tener que representar varios casos de uso, porque como dije al principio, por cada caso de uso que yo represente, tengo que tener su especificación, su diagrama de clase y secuencia que vamos a ver más adelante. Entonces, yo debo representar los actores que tocan el informe nada más. Acá tengo administrador y gerente. Entonces, aquí va a participar mi administrador
y el gerente. Puede ponerle, el verbo puede cambiar, puede ponerle elaborar o gestionar. Vamos a ponerle gestionar. Gestionar informes. La relación es de tipo asociación. Y aquí como caso de uso, elaborar informes referenciales y otro, elaborar informes web. Ahí solamente. Informe web, perdón, informe de movimiento. Señor. Hay diferencia sería solamente por permiso, ¿verdad? Porque el administrador no puede ver de todas las sucursales y un gerente puede ver solamente una sucursal. Así ya tiene permiso de eso, ¿verdad? Sí, eso es permiso, eso no tiene nada que ver. Acá yo le voy a decir quién se va a encargar de hacer. Porque este gerente puede ser, no es solamente un gerente de una sucursal. Puede ser un gerente de la sucursal A, puede ser un gerente de la sucursal B. ¿Por qué? Porque está generalizado. Gestionar informe en movimiento. Y aquí directamente, de esta manera, y puedo poner una opción de imprimir y representar con un stem. ¿Por qué se representa con un stem? Porque indistintamente cualquiera de los dos puede ejecutarse. Este es si está generalizado. Ahora pueden tener así. Para la siguiente materia, que es taller, van a tener 2 módulos ya. Entonces, esta categorización que hicieron aquí puede ser mantener referenciales de servicio, este puede ser mantener referenciales de compra, por ejemplo. Exactamente. Entonces, aquí van a tener una subdivisión. No va a existir esto. Y aparte, elaborar informes referenciales y ahí dividir informe referencial de compra, informe referencial de servicio. O informe de movimiento de compra, informe de servicio. Y es la misma forma, pero ahora como tenemos uno nomás, podemos trabajar de esta manera. Y aquí quedaría todo lo que es caso de uso. Con eso terminaríamos nosotros lo que es caso de uso y podemos pasar posterior a eso a lo que sería ya la especificación de caso de uso. La especificación de caso de uso nosotros vamos a hacer directamente por cuestión de tiempo ya de los movimientos. Del referencial, yo hice por ejemplo una especificación secuencia clase de agregar, modificar y eliminar un referencial con la gente de turno mañana, y ese video le voy a compartir directamente en la plataforma para que puedan ver un referencial. Pero lo más importante es el movimiento. ¿Por qué? Porque este alcance que yo definí acá no puede faltar. ¿Se entiende? Ahora hacemos servicio. ¿Quiénes tienen servicio? ¿Quiénes tienen compra? ¿Vos tenés 2 módulos? ¿O servicio o compra? Servicio no. Ah. ¿Quién tiene compra? ¿Otro módulo? Académico. Después. Algunos, por ejemplo, dicen, y ahí es donde yo